En el vídeo de hoy vamos a hablar del subjuntivo, que es uno de los temas que más os suele gustar a los estudiantes de español. Os voy a explicar cómo podéis diferenciarlo del indicativo y os voy a dar unos truquitos para que podáis entender mucho mejor el contexto y las situaciones en las que podéis usar este modo verbal. Comenzamos con la estructura. Normalmente, en el indicativo tenemos un sujeto y un verbo. Por ejemplo, yo hablo 3 lenguas. En ocasiones podemos encontrar que tenemos dos sujetos con dos verbos diferentes cuando, por ejemplo, expresamos una opinión. Pienso que el español es muy fácil. Por otro lado, el subjuntivo, en la mayoría de los casos, tiene dos sujetos con dos acciones unidos con la partícula que. Espero que entiendas todas las diferencias del indicativo y el subjuntivo con este vídeo. Espero que hables español súper bien en el futuro. Me encantaría que puedas visitar España en los próximos años. No me gusta que mis padres vivan tan lejos. Con el indicativo hablamos de hechos o situaciones que consideramos reales, es decir, que han ocurrido, que están ocurriendo o que van a ocurrir. Por ejemplo, si yo digo todos los días juego al fútbol, es una situación real, mientras que si digo creo que Sara es rubia, estoy expresando una opinión. Por otro lado, con el subjuntivo expresamos acciones, ideas, situaciones que no son reales o que no están ocurriendo. Observad estas dos frases. En verano llueve mucho, ojalá en verano llueva mucho. Las dos frases comparten la misma acción, llover, y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si la acción ocurre. La frase número 1 es un hecho, es una acción que sí ocurre y por lo tanto usamos el indicativo, mientras que en la segunda frase la acción es un deseo, ojalá, no está ocurriendo y por lo tanto usamos el subjuntivo. Entonces, podemos decir que usamos el subjuntivo cuando tenemos dos sujetos con dos acciones unidos por la partícula que. Y normalmente se expresa una acción, un deseo, un sentimiento, una demanda que el sujeto A hace sobre el sujeto B. Espero que este vídeo te ayude a entender la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo. Os pido que estudiéis mucho para vuestro examen de español. Me molesta mucho cuando Sara pone los zapatos encima del sofá. Busco a una persona que hable inglés. Ahora, en línea con el último ejemplo que hemos visto, observad estas frases. Busco a una persona que habla inglés. Busco a una persona que hable inglés. La primera frase, que es indicativo, es una realidad. Es una frase que yo uso porque yo sé que esta persona existe. Yo he estado aquí antes, yo sé que hay una persona que habla inglés y busco a esta persona. Sin embargo, si digo busco a una persona que hable inglés, estoy usando el subjuntivo, por lo tanto no es la realidad, no sé si hay una persona que hable inglés y es un requisito para un trabajo, no sé si existe. Vamos a ver el segundo ejemplo. Creo que Luis no vive en Argentina, no creo que Luis viva en Argentina. En la primera frase uso el indicativo porque tengo una información previa. He escuchado antes a alguien decir que Luis no vive en Argentina y por lo tanto yo tengo esta opinión. En la segunda frase no tengo una información previa, pero lo que expreso es sorpresa. Yo sé que a Luis no le gusta en Argentina y por eso me sorprende que viva en Argentina y digo, no creo que eso ocurra. Me extrañaría mucho, sería muy extraño. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna pregunta, escribidla en la sección de comentarios, suscribíos, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo.